gracias. 8:31. Ahí ustedes escuchaban a Santiago Escobar, que ya está con nosotros porque estamos en la sección del mostrador, en La Clave, donde discutimos varios temas que destacan, en el diario electrónico El Mostrador. Chago Escobar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy Estamos bien, también, gracias. como siempre, con Mirko Macari, que es un soldado ya de esta sección. ¿Qué tal? No falla nunca. Número puesto. No falla nunca, Sí, Mirko pues, Macari. sí. Aquí Muy estamos. El primero de línea. El Oye, primero de línea. Una amiga pregunta por WhatsApp el nombre del libro que tú estabas mencionando antes. Sí, porque lo vamos a regalar. Es Desastres, guía para sobrevivir, de Raúl Sor, la última de Raúl Sor. Ustedes saben que Raúl Sor se ha especializado, bueno, además del análisis internacional, en temas energéticos, en temas también estratégicos, exactamente. Y tiene un par de novelas y una de ellas es bastante buena, la primera. Sí, también ha escrito libros sobre... ¿Novela erótica? No, erótica, tiene No me imagino a Raúl Sor. Medioambiental. No, es una gran novela, fíjate, a mí me gustó mucho. Sí, se ha metido mucho en esos temas, tiene uno sobre el petróleo también, se ha metido en temas internacionales, tiene un libro especial sobre el yihadismo. Le vamos a estar preguntando eso en un ratito más, porque va a venir a las 10:30 a hablar específicamente de este libro, que es muy didáctico. Él aquí hace alusión a cómo actuar, por ejemplo, para un terremoto, para un tsunami, o para entender también cómo es el tema de la erupción de los volcanes. Está bien interesante. No haya entrevistado a Michel Delerme, porque le va a recomendar tener una botella de agua con cloro. Vamos a ver. A ver, hablemos de política, porque está bien movida la cosa. Ayer veíamos que el Frente Amplio finalmente da a conocer su postura, que era bien esperada, había mucha expectativa sobre lo que pudieran decir, pero no hubo mucha sorpresa sobre lo que habíamos hablado y discutido desde la semana pasada, viendo lo que iba a pasar, y hay distintas interpretaciones, y me parece muy interesante. Yo le preguntaba recién al presidente del Partido Humanista sobre lo que dijo Alberto Mayol, donde él decía: yo como votante del Frente Amplio no sé qué hacer específicamente el 17 de diciembre, porque me dijeron que no votara por Piñera, pero tampoco me dijeron que no votara por Guillé, me dijeron que fuera a votar, y muchos lo interpretan así, como una cosa muy tibia, que no se la jugaron para decir no vayan a votar por Guillé, o que Guillé también no representa para nada los valores del Frente Amplio. Muchos lo ven como una cosa ambigua, y desde la derecha, por otro lado, salieron a decir que esto fue un rotundo fracaso de Alejandro Guillé, que le dieron un portazo. Entonces me llama mucho la atención las distintas interpretaciones que puede haber para una declaración del Frente Amplio que era bien esperada. Mirko Macari. En política lo único que importa es la interpretación. Claro. Y sobre todo si está puesta por escrito. Es decir, en letras de molde. Por eso el poder de la prensa escrita va a marcar la agenda de la conversación política. Y con los titulares en específico. Tú lo sabes muy bien, Mirko Macari. Todos los actores políticos muy preocupados de aclarar su posición, de no ser tergiversados, porque efectivamente, y a partir del titular, es como queda el sentido de lo que tú dices. Porque las cosas todas tienen múltiples interpretaciones. Aquí estoy diciendo una banalidad, pero que es muy verdad. En política es completamente relevante a la hora de tener en cuenta. Entonces, efectivamente, cada uno, y además la mente humana funciona así, tú concentras tu atención en función de tu prejuicio, de tus predisposiciones anímicas y emocionales. Entonces cada uno entiende lo que quiere entender de acuerdo a sus expectativas. Entonces toda la barra brava de Guillé, que hace furor en redes sociales y que su único objetivo es que no gane Piñera, entonces lo que esperaban era que el Frente Amplio dijera: llamamos a votar por Alejandro Guillé para parar a la derecha fascista, y etcétera. Entonces en ese mundo, claro, que desde la derecha aprovechan muy bien, aunque yo creo que entendiendo que no es necesariamente una buena noticia para ellos, aprovechan comunicacionalmente el episodio para decir: porque no llamaron a votar por Guillé, entonces no tiene el apoyo de Guillé, Guillé no tiene el apoyo del Frente Amplio, entonces es un gran fracaso. Y por eso la pelea se da en los discursos. Ahora, yo creo que era bastante previsible la decisión. Habían sido enunciadas por todos los movimientos ya que conforman el Frente Amplio y sobre todo por la resolución de Revolución Democrática, y la declaración se inscribe. Entonces nosotros prestamos mucha atención a las declaraciones oficiales, y yo creo que quiero ser exégeta y defender o tratar de comprender y justificar la decisión, porque a mí me parece coherente con lo que ellos son. Eso es lo que yo trato de decir. ¿Quiénes son estos gallos?
¿ah? Y en relación a eso, como entiendo lo que dicen, el Frente Amplio es la expresión política orgánica del movimiento estudiantil del 2011. Y entonces ese movimiento, que había tenido antecedentes ya incluso antes de la Revolución Pingüina y la Junta de Organizaciones del mundo estudiantil, se plantearon un diagnóstico acerca del país, el país que les toca vivir a ellos, en el país donde nacen, que es el país de la transición, que son básicamente un referente generacional, no exclusivamente un referente generacional, pero sí básicamente. Y entonces dicen, vivimos bajo el régimen neoliberal de la privatización absoluta de lo público, y esto tiene una expresión política. Este régimen es administrado de manera binominal. Dos coaliciones indistintas que se pueden alternar en el poder, de hecho a ellos les toca irrumpir mientras gobernaba Piñera, pero que mantienen las mismas lógicas del sistema. Y entonces, y lo decía... Y no hace mucha diferencia entre las dos. Claro, pueden ser diferentes, evidentemente tienen cosas que las diferencian, pero en lo grueso se reparten el poder. Y entonces tú tienes que el directorio de TVN tiene 3 de la derecha y 3 de la Concertación. La nueva mayoría ha mantenido, ha respetado eso. El Banco Central se altera un presidente con sensibilidad de derecha con uno de la nueva mayoría o la Concertación. Las cuotas de poder. El directorio de Codelco, no sé qué otra instancia puede haber. Los nombramientos de los supremos son coteados políticamente, y el Senado es el gran elector de este poder binominal. Y eso es lo que los ideólogos de la transición, el fallecido Eduardo Denninger y el articulador político más relevante de la lógica de lo público-privado, que es Enrique Correa, se preocupan de resguardar ese equilibrio, porque eso es el sistema. Y ellos son una oposición al sistema. Ellos nacen como oposición al sistema para eso fue lo que dijo Santiago en la entrevista Renato Garín. No, dijo, sí, mire, nosotros nos oponemos al sistema y por lo tanto está claro, ¿no es cierto?, que vamos a hacer oposición a cualquier gobierno que salga de aquí. Pero yo no sé, a mí me parece de una ambigüedad absoluta. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Mayol, que se siente desorientado. Mayol no se siente desorientado. Él está siendo irónico. Sarcasmo político sobre decir, mira, los partidos son para, o los movimientos políticos son para conducir, ¿no? Y entonces ofrecerle a la gente o decirle a la gente que haga lo que tiene la libertad absoluta de hacer es tautológico desde el punto de vista de la política. Esto se parece mucho al sí de las niñas. Si uno sé, si fuera un pololeo, es difícil interpretar las señales, si quiere, no quiere, qué parece. Entonces la conversación es ¿qué te parece? ¿Ah? Y entonces el pretendiente más lejano salta en una pata porque no le dijeron que sí, pero todo evidencia, digamos, de que hay una en estos momentos una definición que primero es binaria. Porque hay 2 candidatos nomás, o sea, no hay 3 ni hay 4, y el Frente Amplio ya se midió. Y 2 sectores muy marcados. Claro. Y luego, en el ejercicio del poder, el poder se empieza a ejercer desde el día en que se tienen competencias para decidir sobre el poder. El Frente Amplio tendrá que decidir qué es lo que va a hacer con las leyes, porque no se puede ir con los fenicios por delante, diciendo, no, es que mira, no apruebo una ley sobre el deporte si no me aprueban la reforma del Código de Aguas, si no se acaba la AFP. O sea, es como los fenicios, ¿me entiendes? Entonces se están resolviendo otras cosas. Yo creo, por ejemplo, que hay una agenda política para el próximo gobierno que hubiera sido bueno que se hubiera dilucidado ahora. De alguna manera, fíjate, la tomó incluso la derecha. Fue Osandón el que se lo planteó a Piñera, la elección de los intendentes. Le puso condición. Cuando le puso condiciones, dijo, oiga, estas son mis posturas, y le marcó y le rayó la cancha. Las tuvo que tomar Piñera, no quedó otro. Claro, las toma o las deja. Pero yo de verdad creo que no me imagino el 2022, suponiendo que sean la primera fuerza, la pole position electoral en la época,
si lo que espera realmente es ser una fuerza hegemónica, es decir, de mira más uno y un poquito más, ¿no es cierto?, que no necesite, o sea, si nos está anunciando el camino propio, o simplemente está marcando un punto. Mira, en esta oportunidad no me quiero comprometer, quiero salir libre de esta cuestión, no quiero ser responsable de nada de lo que pase aquí, y por lo tanto son libres de hacer lo que quieran, pero eso lo tenían claro el primer día, el día de las elecciones. Entonces, no sé, me parece que hay una cosita un poquito infantil, un poquito... No, pero en fin, yo creo que así maduran los movimientos políticos. No, yo discrepo del Chago. Yo creo que una de las preguntas que yo he planteado durante todo el año, lo que vi durante la campaña, que a partir de muchas situaciones el Frente Amplio se mostraba bastante... Es una página en construcción. Lo era. Ciertos déficits de la campaña, ciertos episodios mostraban todavía una manzana verde en el árbol. Y entonces ellos tenían un objetivo muy central de no pasar a ellos al balotaje, que era esta definición. Y el objetivo número 1 es no fracturarse ni quebrarse internamente. Pero fueron parte del gobierno de Bachelet. Bueno, un grupo del principal tema. Incidieron sobre el principal tema. Perdona, o sea, justamente es esa experiencia. Sobre educación. Es esa experiencia que resultó. Pero lo que dicen ellos es que se salieron del gobierno precisamente porque no estaban haciendo las transformaciones que estaban. Esa es la justificación que hacen ellos. Pero por favor, o sea... Ya están grandecitos, el pelado está grandecito y el peludo también, o sea, saben perfectamente a lo que entraron, claro. Justamente tienes un grupo que entró al gobierno, que es Revolución Democrática, en esta lógica de la colaboración crítica, y otros que no. Y Gabriel Boric y la gente del movimiento autonomista, que eran los que tenían más visibilidad en esa época, ahora han crecido y aparecen otros. Y están al revés. Claro. Y entonces están al revés. Gabriel Boric quiere tener una cosa mucho más afirmativa. Y Jackson quiere tener una cosa así. Mientras RD estuvo adentro no había Frente Amplio. Y de hecho cuando nació el Frente Amplio, cuando se puso, salió precisamente por eso, porque decían no podemos dar esta señal de inconsecuencia de estar dentro del gobierno y estar por otro lado dentro del Frente Amplio. Efectivamente empezaron a salir y salieron los más visibles, porque en la Junji siguieron y en varias partes siguieron. No, claro, bueno, pero la decisión política de armar el Frente Amplio solo es viable, y de hecho empieza con Ruiz así cuando RD sale del gobierno. O sea, ahí es solo viable. La cabeza de hecho, o por lo menos ellos tenían que hacer esa experiencia que fuera aprendizaje. Quisieron creer en el proyecto Nueva Mayoría, fue una promesa, y se dieron cuenta desde adentro, conociendo el animal desde adentro. Lo dice muy bien Giorgio el otro día en la radio. Nosotros los proyectos en el Congreso veíamos cómo la Nueva Mayoría, una parte de la Nueva Mayoría, estaba preocupada de respetar los intereses de los grandes empresarios en cada proyecto. Esa es su preocupación, eso es lo que querían cuadrar. Entonces, solo cuando RD sale de la lógica de la colaboración crítica es que el Frente Amplio se puede empezar a esbozar, y de hecho llega tarde, llega después de la municipal. Otro gallo le hubiera cantado al Frente Amplio a la luz de estos resultados si su primer debut electoral hubiera sido la municipal y no la presidencial, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, muy refrescante, muy de época que ellos no se planteen la lógica binaria. La elección sí, no. Pero Guillermo Piñera, elija el caldo en el que va a ser cocinado. Mirko, discúlpame, pero... Yo por lo menos a mí no me gusta pensarme en esa lógica. Estoy obligado a esto. Pero por favor, o sea, estamos elaborando un relato sobre una nueva fuerza política que comete el error de la ambigüedad, a mi modo de entender, cuando tiene el mayor caudal político sorpresivo de los últimos acontecimientos políticos. Resulta que gente tan influyente como Miguel Crispi, por ejemplo, que para mí es uno de los dirigentes más inteligentes, es un hombre muy cercano a la exconcertación y a ese mundo, y además adopta una posición libremente respecto de, entiendo que declaró derechamente que va a votar por Guillermo. Y varios ya lo hicieron. Varios dirigentes, sí. Y varios dirigentes. Que eso también lo han criticado dentro del mismo Frente Amplio. Es más duro. Es decir, enfrentar tal como lo hizo es una falta, es una niñería. En el fondo es una niñería darse 9 días de plazo para que la gente ejerza lo que por derecho y por libertad tiene para hacer. Y entonces, por eso estoy de acuerdo con la crítica de Mayol. Y además creo lo siguiente, que si
este es un punto de una nota que sacaba ayer en el Mostrador Mercado, si de JP Morgan, ¿no? El famoso memorándum que da una diferencia de 2.000 votos. A favor de Piñera. A favor de Piñera. Yo de verdad creo que se van a cobrar, como decía ayer en un Twitter por ahí con alguien, hasta los huevos duros del paseo, viejo. Se van a cobrar todo, porque además la responsabilidad, si una cosa de esa naturaleza, que no creo que se vaya a producir, pero una cosa de esa naturaleza se produce, el que va a pagar los platos rotos va a ser el Frente Amplio. Claro. Ahora, bueno, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de los partidos del viejo orden. No. Que es como lo ven. Pero convengamos, Chago, que el Frente Amplio no tenía muchas más alternativas. Mirko, no, por el resultado electoral, Mirko. Estoy tomando algo que tú dijiste aquí y que Iván te lo criticó. Tú hablaste de impugnación. Yo te digo, en ese cuadro, lo que está pasando en Coquimbo y lo que está pasando en Valparaíso con recuento de votos que llegan hasta el 25% en mesa, en ese cuadro de los 2.000 para arriba, los 2.000 para abajo, la impugnación está a porte. Pero no creo que sea el Frente Amplio el pato de la boda de eso, ¿no? La boda es que eso es un problema institucional mucho mayor. Ha cargado. No, yo estoy de acuerdo. Eso me refiero, ¿no? Pero bueno, pero los hechos son como se leen, como se interpretan. Tú lo acabas de decir. Y nadie en la centroizquierda va a interpretar que el Frente Amplio no tiene responsabilidad en esto. Bueno, y Jackson y su ambigüedad y la cosa no tienen responsabilidad. Yo dijo Guille en su momento, de que ellos tenían una responsabilidad histórica de... Pero si tú no entiendes, a ver, lo que no vale con la gente del Frente Amplio. A mí no me interesa el Frente Amplio por el Frente Amplio, me interesa como signo de época. Fenómeno también. Porque está expresando cuestiones más profundas que las generaciones que venimos de la Guerra Fría. Las generaciones que venimos de la Guerra Fría nos cuesta mucho más comprender. No, porque al contrario, él está pensando en Guerra Fría. Mira, las sociedades son híbridas. Para mí hubiera sido lógico, normal que diga, en esta posición, digamos, de variedad, de heterogeneidad, de libertad, vayan y hagan lo que su conciencia les ordene respecto a la segunda vuelta. El primer día, porque alguna gente de la Beatriz Sánchez, no mucha creo, pero va a ir a votar por Piñera. Van a ir a votar, y algunos de Katz van a ir a votar. Eso ya lo mostraba la criteria de ayer. De hecho, hacía el criteria de ayer, obvio. Y eso Chago, la lógica que tiene y la explicación que han dado desde el Frente Amplio es de que ellos han actuado así desde el principio, donde todas las decisiones que toman las tienen que consultar con las bases, que tienen que preguntarle a la ciudadanía, que son colectivos. Es el discurso es lo de menos moderno que hay. Pero es el discurso de Beatriz Sánchez. Pero eso es lo menos moderno. No hablen de modernidad política. La mesa, Beatriz Sánchez diciendo... pero no hablen de modernidad política, si las civitas griegas se acabó hace mucho tiempo. Pero es que ellos siguen con ese discurso, o sea, es el discurso que tienen que consultar la ciudadanía, no nos la política la tienen que hacer en la calle. Bueno, Ricardo, lo que digo, no nos vendan el cuento de la modernidad, por favor. Si no, pregúntale a la reina. La democracia moderna es representativa y electrónica. O sea, la moderna desde el 1700, pues estamos en la posmodernidad, pues, chavo. O sea, ¿tú crees que desde el 1700 acá ha pasado lo que está en crisis en el mundo? El industrialismo y lo que está en crisis en la el mundo, democracia censitaria cuando existía ámbito de democracia. Lo que está en crisis en el mundo es la democracia representativa. Justamente por expresiones culturales que son diferentes, que no son así. La democracia representativa está en perfeccionamiento. Imagínate. Son diferentes interpretaciones. Pero imagínate el funcionamiento de un país y el gobierno de un país sin representación política. El signo de la representación política es la que está en... Bueno, de la misma manera como en el 1700 hubo gente que se imaginó un régimen distinto a la monarquía. Pero qué locura, si por más de 2000 años había vivido la humanidad bajo la monarquía, siempre había un día citamos los griegos y 8 días con la monarquía absoluta. Pero obvio, en su momento, del siglo XV, nos saltamos la época como cualquiera. En su momento hay ideas que no son comprendidas y que parecen un salto al abismo y que después se afirman. Eso siempre. Entonces, estamos en ese momento. Y ojo que ha pasado con temas como el de la AFP, como el tema de la gratuidad, que hace 10 años no se discutían, no se cuestionaban. Pongámoselo más desde todos los sectores
pongámoselo más entretenido a los auditores, porque no me dejaste terminar el único punto que yo quería hacer, que el objetivo político uno del Frente Amplio, para salir airoso de este episodio, es no quebrarse internamente. Eso necesitaba laxitud. Eso estoy de acuerdo. Y eso permite que dirigentes como Miguel Crispi, Rodrigo Echecopar, ¿cómo se llama el jefe del comando? El jefe del comando La Vea, de Polo, digan, yo voy a votar contra Piñera, por lo tanto voy a votar por Guille. Algunos dijeron voy a votar por Guille. Y caben en la elección. Y hay otros que puedan decir, yo no voy a ir a votar. Y entonces también caben dentro del Frente. Entonces, tarea cumplida, misión única, y la más relevante, mantenerse como Frente Amplio unido. ¿Cuál es el caso de Dicamete? Y esto es entretenido para que lo comentemos. Pamela Giles. Ayer en redes sociales le preguntaba con Gabriel Boric. Ahí está la diferencia generacional, la referencia mental absolutamente diametralmente opuesta. De hecho, le pone sobre la mesa la experiencia. Es la mentalidad, claro, es la mentalidad de la Guerra Fría, porque el objetivo natural de cualquier fuerza es entrar a un gobierno. Y se pacta para entrar a un gobierno y dice, oye, Gabriel Boric podría ser ministro de Hacienda, y la Vea la ministra de Interior. Entonces, ella no está entendiendo nada. Ahora, es un problema para el Frente Amplio porque ella es díscola por naturaleza. Todo aquello que la transforma en figura en el mundo de los medios y la opinología, y que es su activo, por ser disruptiva. Claro, ser disruptiva, estar en la locura permanente, etcétera. Acá le resta al Frente Amplio. Entonces, esta es una prueba, la Pamela Giles es una prueba de fuego para ellos, porque cómo administran el discolaje permanente. Porque ese es el discolaje permanente, con esa mirada generacional. Además, ya tuvo su historia de militancia PC, etcétera. Entonces, viene de la Guerra Fría, viene del siglo XX, viene de la cosa binaria. Y entonces, esa es una prueba bonita para el Frente Amplio, cómo resuelven, además con este personaje inmanejable, ¿no? No sé cuántos meses o días puede durar Pamela Giles como miembro de la bancada Frente Amplista. Va a estar entretenido más temprano que tarde va a salir de ahí, ¿no? Ella se responde ante sí misma. Entonces, lo que han cuidado todos, yo creo, virtuosamente en ese grupo, y la Vea ha sido muy hincha de eso, yo creo, muy responsable de eso. Yo creo que, reitero, creo que no fue una buena campaña, pero si algo se hizo bien o se logró instalar, es que la expresión de lo que ella hacía como abanderada era algo que se había más o menos decidido entre varios. Puede que esto no haya sido así, pero por lo menos daba esa sensación en el lenguaje de que ella apostaba a que no hablaba por sí misma como líder supremo, que es la vieja tradición de la política del siglo XX. Entonces ellos aspiran a cambiar una forma de hacer política, pero también es coherente con eso. Pero Mirko, es bien inconsistente decir ellos como si fueran un bloque, después decir no, en realidad son una mezcolanza, en realidad lo que hay que hacer es un chicle ideológico para que se estire lo suficiente para que quepan los dos extremos. Generalmente la política es dialógica, y hacer un bloque político es tanto o más difícil que hacer un partido político. Cualquiera tiene un partido político si es capaz de ordenar unas cuantas gentes y ordenar unas cuantas inscripciones. Un bloque político es muy difícil de formar, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo con Mirko, de que el bloque, lo primero, o un frente de la naturaleza del Frente Amplio, lo primero que hace es cuidar la cohesión interna. No romperse. Tiene que crecer. Ahora, la base de esa cohesión es el diálogo. Y entonces acepto que los modos de consulta y las formas de vocería también son un poco más lentas que lo que exige muchas veces la coyuntura. Entonces lo que tú, Ricardo, señala es correcto. Es decir, hay que, en la costumbre, en la formación del Frente Amplio, está la de consultar las decisiones, etcétera. Ahora, de todas maneras, como todo grupo humano, tiene conducciones. Y las conducciones son las más lúcidas, son los que le dan el impulso inicial, teórico y práctico a esta. No órdenes. Y entonces estos no dan órdenes, pero hacen sugerencias y hacen previsiones y se anticipan, porque están mirando de una determinada manera la política. Y entonces, al mirar de una determinada manera la política, a mí nadie me convence que estos cabros inteligentes, educados, con doctorados, etcétera,
no cachan que el ejercicio básico autorizado en la Constitución, consagrado en la Constitución, en la del 80 todavía, que es la libertad del voto, de ir a votar y de expresar la libertad política, no hubiera sido la mejor solución el primer día, como lo dijeron varios, y se hubieran dado un plazo de reflexión que es una mera forma que les crea problemas de interpretación política como las que estamos teniendo en esta mesa. Es decir, es inevitable que mucha gente, en la simplicidad de su pensamiento, diga, mira, ¿para qué esperar tanto si al final iban a hacer lo mismo? Iban a hacer lo mismo. Y segundo, si pierde Guillé por pocos votos, ¿la culpa de quién va a ser? Claro. Va a ser del Frente Amplio, que es simple. Que lo apoyar. Que lo decía Marco Enrico Minami, que al día siguiente salió diciendo... No, pero esa es la trampa discursiva. Si pierde Guillé es porque no fue capaz de ganarle a Piñera. Bueno, pero sí, es porque no cuadró su capacidad de hacer oferta. El responsable, le dejan ahí en la libertad, y el responsable de poder conquistar ese electorado es el mismo Alejandro Guillé. Si todos sabemos cuáles son las limitaciones de los candidatos, nosotros sabemos que Guillé expresa un hombre medio, el buen padre de familia, que marido es ejemplar, ponderado, marido ejemplar, etcétera, y a la gente, ojo, le gusta, mucha gente le gusta eso. No es Piñera el éxito económico, etcétera. Bueno, y por algo tenemos que resolver, o no ir, pero libre, si era la mejor manera de mantener cohesivo al equipo. Libre, pues vayan a votar. ¿Para qué esperar 9 días? ¿Para qué hacer la faramalla ayer? O sea, tenían que hacerlo como Meo. Decir al día siguiente, decir, sí, te abrazo, insisto, está en esta lógica de ir a las bases, de discutir, reforzar de la libertad, si la gente está cosa por la conjunto, libertad, ¿por qué me tenéis que decir lo que yo tengo que hacer? Ahora, una orientación, dame, ¿qué te parece? Y la dieron. Hay que sí, pero la dieron. Un retroceso. Eso es lo ridículo. Es que ahí está la contradicción también. Es decir, ahí está el sarcasmo de Mayol. Pero no voten por Piñera. Ahí está el sarcasmo de Mayol. Pero dejan la puerta entreabierta, puedes dejar la puerta entreabierta. Yo creo que no tenían mucha más opción. Convengamos de eso, chavo, que no, era lo que tenían que hacer. Tú discutes que lo deberían haber hecho antes. Pero sí, porque la política es movimiento. Precisamente para eso, para no quebrarse, para dar esta señal. Mira, salió hasta Alamán. 4 semanas, si tenéis 4 semanas. Imagínate, Alamán, que debe ser un muerto caminando no sé cuántos años. Bueno, no hay muertos en política, pero Alamán salió a aplaudir, ¿no es cierto? Finalmente, no sé. Es interesante una columna que escribe hoy día Hugo Herrera, donde él dice que el Frente Amplio podría dividirse entre quienes están con la ética responsable, que es de quizás apoyar los cambios o poder hacer una política de estabilidad, digamos, con la nueva mayoría, y los que están con la política de la ética de la convicción, ¿no? De que no dan su brazo a torcer porque de tienen Max Weber, la ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad. Mira, la verdad es que justamente eso no entender nada. O sea, justamente la ética de la responsabilidad, que es la que llama siempre la concertación en esta instancia, ¿no? Expresa un momento y una experiencia generacional traumática, que es la de la generación de los 60, y por eso es tan importante comprender la historia del mundo que vive una generación para comprender su mentalidad. Podemos analizarlo a vuelta comercial, porque está sonando la cortinita. La cortinita. No, pero ahí es interesante porque el llamado a la responsabilidad, tú decías, lo hace la nueva mayoría, pero también lo hace la derecha o la derecha económica. Gobernemos con responsabilidad para porque eso siempre el país no se vaya a pique. Es que eso siempre te va a meter dentro del marco de lo que existe. Entonces, ¿cómo tú piensas algo fuera de lo que existe? Porque hay momentos en que se eligen gobiernos de administración, ¿no? O gobiernos de transformación. Y alguien te va a decir, no, pero es que tienen que ser ambos. Ya, bueno, pero ¿dónde está el énfasis? ¿Dónde está el acento? Pero si el énfasis muchas veces te lo da la realidad. Lo importante es leer el momento histórico. O sea, Guillé o Piñera, cualquiera de los dos que gane, va a ser un pestañeo en la historia de Chile. Totalmente va a ser un pestañeo irrelevante, porque lo importante es de dónde venimos y para dónde vamos. Claro. ¿Qué es lo que estamos transitando como sociedad? Y eso es lo interesante. Me gusta la posición de ponerse por encima de eso. Es buena la lógica que existe, porque el Frente Amplio busca precisamente eso, no ser un pestañeo. Claro, Piñera no es lo mismo que Guillé, pero tampoco es la diferencia abismal, ni vamos a tener. Mira, si tú tomáis las 3 cosas intransables del Frente Amplio, sabéis que necesitáis 20 años.
Exactamente, claro, necesitáis 20 años. O sea, le están hablando al futuro. Por lo menos. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las 9:01. Estamos hablando con Chago Escobar, estamos con Mirko Macari en El Mostrador. En la clave a la vuelta vamos a seguir hablando de estos temas. Quería que comentáramos una columna que tienen ustedes acá de Marcela Jiménez, una nota sobre Bachelet versus Piñera, que eso también va a estar interesante de cara a la segunda vuelta. Pausa y volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Gobierno pone suma urgencia a reforma que busca cambiar el mecanismo de reemplazo de la actual Constitución. Pakistán, ataque terrorista a la Universidad de Peshawar deja al menos 14 muertos y 25 heridos. Científicos chilenos declaran a mediano plazo el calentamiento global será incontrolable. Esto tras desprendimiento de un fragmento del glaciar Grey. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Sofía abrió un negocio, una peluquería. Hola, adelante. Y ella sabe lo importante que es estar 100% en línea con el estilo, 100% en línea con sus clientes y 100% en línea con su negocio. Por eso Sofía se hizo cliente de Transbank 100% en línea. Entra tú también en transbank.cl e incorpórate y podrás vender desde 48 horas con Visa, Mastercard, Magna, American Express, Diners Club o Red Compra. 48 horas hábiles según sistema de agendamiento para instalaciones. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. 9 de la mañana con 4 minutos, estamos en El Mostrador en La Clave con Chago Escobar, también con Mirko Macari, y hay mucha gente que está comentando a esta hora, no sé si porque la conversación está interesante, porque se quieren ganar el libro también, porque los obligamos a que opinen para que participen por el libro. Claudio Gajardo con el hashtag Combinación Clave dice: Chago Escobar no es capaz de salir de la lógica donde los votos son endosables y los votantes tienen dueños. Si pierde Guillé es porque no fue capaz de movilizar a los votantes. Vlado Mirosevich nos está escuchando, dice: comparto totalmente los análisis de Mirko Macari en Combinación Clave sobre el Frente Amplio. Mira, peligroso. Está escuchando, peligroso. Pero tú no eres un liberal como Vlado Mirosevich. Yo soy ecoanarquista. Ecoanarquista. Está bueno ese término. Carlos Barra Garnier nos dice con el hashtag Combinación Clave: para los acéfalos que no entienden nada, queríamos líderes que nos representaran, no que nos gobernaran. Eso es el Frente Amplio y se deben al pensamiento e ideas de todos sus militantes. A buen entendedor, pocas palabras, pero muy claras, nos dice Carlos Barra Garnier. Iván González con el hashtag Combinación Clave dice: Mirko Macari, ¿cuál sería el Robespierre del Frente Amplio? Insisto, es una sobrevaloración.
Jean Paul Zamora dice: la democracia representativa está cuestionada por las nuevas generaciones, de ahí que el Frente Amplio vislumbra esa crítica y trata de dar solución con una mayor participación. Carlos Blanch nos dice con el hashtag combinación clave: de acuerdo con Mirko, yo no siento la ambigüedad, es más, estoy a la espera de los ejes programáticos de Guillé que me convenzan de ir a votar por él. Él tiene que hacer la pega. El chantaje concertacionista de la derecha en La Moneda ya no basta. Y Andrea Alvigal dice: siendo tan buen programa de debate, esperaría que se abstengan de ejemplos sexistas, comparando ambigüedad política con el sí de las niñas. Aprendamos el trabajo de OAC Chile. ¿Quién dijo eso? Yo. Chavo, quemémoslo, Chavo. A la hoguera. ¿Ah? A la hoguera. Es que ahora hay que tener cuidado con lo que se dice, Chavo, porque la sensibilidad es sobre el tema de la igualdad de género, el tema del racismo. No se pueden hacer invocaciones literarias. No se pueden hacer invocaciones. El sí de las niñas está prohibido. El señor Zorrilla pasó a la hoguera, weón. Pero sí le mandaban saludos a Chavo, ¿no? Una auditora que decía que ustedes dos son una amiga, sí, una combinación, escucha siempre, escucha la clave desde las 8, sí, y me gustaba la dupla sasa que yo soy contracultural y contrafactual, así que ya así es la vida, pienso así. No sé, tengo la sensación que nada es tan dramático como se presenta, pero las cosas son mucho más lo que parece a lo que realmente son. En política y en comunicación social son más lo que parece. Sí, sobre todo en comunicación. Hay un artículo que escribió Marcela Jiménez que se titula Bachelet versus Piñera, el auténtico round final. Y está bien interesante porque habla sobre el momento que vive Bachelet, que lo hemos comentado acá con Mirko, que está mucho más relajada, que está también tratando de imponer el legado que ella ha tenido en torno a las reformas y también haciendo la diferencia entre quién va a gobernar en la próxima, porque ella, y lo dice la nota acá, en privado dice que lo peor de su gobierno sería pasarle de nuevo la banda a Sebastián Piñera. Eso lo dijimos antes, Lo dijimos antes del 19 de noviembre, también la Marcela lo había reporteado, y claro, era una discusión que se daba al interior de La Moneda. Y había el grupo más cerrado de la presidenta que la llevó a este tema de, llevar con la reforma sí o sí, mantener las banderas al tope. Así que ya haber corrido el cerco era el éxito. Y otro decía, no, como usted, el éxito, el éxito en política se mide por el resultado de la elección. Muy práctico, hay que entregarle el gobierno a alguien de el signo opuesto. Es siempre la derrota de un gobierno, independiente de su nivel de popularidad. Bachelet terminó el 2010 con una altísima popularidad, 30%. Pero fue una derrota porque le entregó la banda a Sebastián Piñera, es decir, fue una popularidad personal, pero fue una gestión fracasada porque no fue capaz de proyectarla. Tiene múltiples lecturas, pero así se lee por lo menos de manera bastante homogénea en el sistema político. Hay otra declaración, la puedo comentar hoy día también, Chago, si te parece, Marcelo Díaz, que decía en qué pasa, no veo diferencia sustantiva entre lo que opina el Partido Socialista y el Frente Amplio. Es notable como ya empiezan a haber aproximaciones. Marcelo Díaz, electo diputado por Valparaíso, en la zona de Charp, que fue vocero está mandando señales también ahí para transformarse como buen discípulo de Enrique Correa en puente de grupos. Operadores políticos. El que posibilita las conversaciones entre uno y otro vale mucho más en la bolsa de comercio de la política. Sí. No, pero respecto a lo de Bachelet, eso yo creo que efectivamente Bachelet está ahora es cosa de verla. Sí, está en llamas, mucho más relajada. La elección lo que hace es, lo decíamos el otro día, convertir en papel confort los cientos de libros y columnas que se equivocaron, que se escribieron sobre el diagnóstico errado del gobierno. Claro. Y el diagnóstico básicamente de Pedro Güell, el asesor ideológico, político ideológico de la presidenta, que se basa en todos los estudios del PNUD, que a mi juicio, por cierto, un diagnóstico mucho más certero que equivocado. Pero la campaña de Sebastián Piñera se construye sobre el diagnóstico, que ese diagnóstico está equivocado, y que el país nunca debió salir del marco del esquema de los 90 del modelo administrado por la concertación, soluciones privadas, problemas públicos, y que implica, entre otras cosas, la privatización de la política,
cuando hablábamos del Frente Amplio, y que lo que es el Frente Amplio, discutíamos finalmente el modelo neoliberal al que se opone el Frente Amplio, que vislumbra como su horizonte de superación histórica, ¿no? También tiene que ver con una política neoliberal. Personajes como el senador Fulvio Rossi es un epítome de la política neoliberal. Es decir, cada core, cada alcalde, cada diputado, cada senador tiene un bolichito propio personal. Es un business. Exacto. Entonces da lo mismo el partido donde está, y las cosas que decís, las cuestiones en las que crees tú, cuidáis una bolsita de votos que te permite construir redes y administrar poder. La política hija del régimen neoliberal es una política cuyo objetivo central es la mantención y administración del poder en sí mismo. Entonces eso hace que la política esté donde esté en este régimen, sometida al gran poder de este tiempo, que es el capital económico. Eso es lo que hemos visto en las platas políticas, desconectada de la ciudadanía, metida en un nicho, hablando un lenguaje que no entiende el común de los mortales, con oficina en Valparaíso, ¿no? Y donde todos se disputan miserablemente pequeñas cuotas de poder, sin horizonte de transformación y sin conexión con la idea del bien común. Pero eso le pasó la cuenta a algunos, como Fulvio, como Saldívar. Porque eso está en decadencia, porque eso está en decadencia. Yo no sé, yo tengo una sensación rara sobre este momento político, porque empiezan a circular una serie de mitos, cosas sin afirmación. Estamos muy en la creación de leyendas que no tienen ninguna base cierta. Se interpreta los resultados electorales y tratar de ver este voto del Frente Amplio como un mecanismo que pasa, algo que pasa desde una renovación del padrón electoral activo. 1,5 millones de gente que no va a votar y que antes había votado, y 1,5 millones de gente que la reemplaza, que son nuevos votantes, que explicarían este desbande poco previsible, ¿no es cierto?, que votó un poco las tendencias. No sé cómo hacen el cálculo, pero no me imagino que no tiene ninguna base cierta todavía, porque no tenemos resultados por mesa exactos que permitan comparar, etcétera. Hay otros que interpretan a esto precisamente al encuentro final entre Bachelet y Piñera, ¿no es cierto? Y el acertijo del gobierno, o sea, lo acertado del gobierno, de decir, estábamos apuntando bien a la gratuidad, estamos apuntando bien a los cambios, etcétera, y que eso finalmente, en una primavera maravillosa, brota, ¿no es cierto?, y le vuelve el alma al cuerpo a el candidato oficialista. Yo tengo la sensación, de verdad, y en eso comparto los diagnósticos del PNUD sobre el desarrollo humano en Chile, etcétera, de que, y no estoy tan cerca tampoco del Frente Amplio, y critico la visión estrecha que tiene el Frente Amplio sobre este tema, es que el país ha cambiado a lo que yo llamo una hibridez, una heterogeneidad que pone a la gente conductualmente en circunstancias A y B al mismo tiempo, y las hace contemporáneas en determinadas coyunturas políticas. Por ejemplo, la gente quiere en determinadas soluciones ser colectivista y quiere que el Estado le solucione los temas de bienes públicos perfectos, las plazas, las calles, en fin, qué sé yo, y esta teoría de los pavimentos participativos y toda la cuestión, al tarro de la basura. Esta es pega del Estado, sacarme la basura es pega del Estado, yo pago los impuestos, etcétera. Y eso es pega, y los derechos sociales, salud, educación, vivienda, etcétera, son derechos sociales, y aquí el Estado se tiene que poner, ¿no es cierto? Y no me tiene que venir a proponer una asociación público-privada, entre paréntesis, con las cuales nos han metido mucho gol. Y mucho gol. Al revés, desde el punto de vista, yo quiero consumir, quiero ser parte, además, como individuo de lo que está pasando. Quiero tener individualidad y quiero tener expresión individual frente a la política, y voto por A, B o C. Voto por Osandón, derecha social, y voto por la Bea Sánchez. ¿Ya? Y nosotros estamos, desde ese punto de vista,
yo creo, y a eso me refería cuando creo que no era muy difícil prever que la base política tan diversa, aunque se acerca a un centro, a una izquierda nueva, pero tan heterogénea de 14 grupos, lo mejor que tiene una cierta libertad de acción, es decir, sentirse libre, que no hay otro que le está rayando la cancha, porque se van a tener que poner de acuerdo los que quieren seguir existiendo políticamente ahí, cómo lo hacen para no desaparecer. Yo tengo la impresión además que se ha ido recuperando una cuestión muy importante. Mira, el movimiento No Más AFP ha planteado un plebiscito al final sobre el tema de las AFP. Que le hizo la manzatapa ayer ahí, sí. Que ellos sí fueron mucho más... que le hizo una tapa aquí. Pero yo creo de verdad que más allá de los problemas técnicos que tiene cambiar el sistema de AFP, están en un punto constitucional clave. Mira, los fondos son tuyos. Y nadie, ni el Estado, ni nadie tiene derecho a imponerte cómo las cosas de tu propiedad, este es el derecho de propiedad, tus fondos, no los puedes usar. No puedes decidir cómo los quieres tener, dónde los quieres tener, si los querés tener debajo del colchón o dónde los querés tener. O sea, te impone un concepto de ahorro y de bienestar futuro y de pago futuro que lesiona tus derechos constitucionales. Yo siempre he pensado que las AFP son inconstitucionales desde el punto de vista del derecho a la propiedad, del derecho... No, esa es una teoría que se ha planteado, digamos, de que... Claro, y eso está de nuevo de vuelta sobre la mesa y eso le da validez. Ahora, estamos hablando de ¿qué? De futuro, de plazos constitucionales, etcétera. Y lo que a mí me va a entender, e insisto sobre este punto, el Frente Amplio no asume es que ya es parte del gobierno, de la administración del Estado, que tiene que conversar con otros para poder hacer el ejercicio de su poder. Y finalmente, respecto de la nota de la MAE, yo no creo que sea un enfrentamiento entre Piñera. Yo creo que sí, pero son dos personajes menores. Mira, el despelote institucional que el país tiene se lo debemos más a Bachelet que a Piñera. O sea, el desorden, aquí ya le ponen micrófono sin que pase nada a la segunda autoridad del Estado. Le andan poniendo micrófono, un pinche fiscal va y nadie se hace cargo, y un pinche juez, y un pinche... O sea, el tuyo, el mío, el de Mirko, todos estamos pinchados. ¿Dónde están los derechos constitucionales de la gente? Si eso no es descontrol. Tenemos la policía, medio mando de la policía, enjuiciado. Tenemos robo en el ejército, excomandante en jefe, enjuiciado. Bueno, si esto no es crisis institucional, ¿cuántos parlamentarios tenemos en condiciones de suspensión o de juicio? Entonces, no sé. ¿Se van a enfrentar dos modelos de qué? Y esa crisis institucional va a seguir profundizándose, gane Piñera o gane Guillem. Sí, pues. Entonces cuando la campaña se circunscribe, hay que detener a Piñera para que no retrocedamos, ¿qué? Si estamos en un proceso de descomposición del sistema. Sit down. Entonces, sí, no es tan relevante. Si siéntate y conversa. No, las noticias van a venir desde otro lugar. Entonces estamos acostumbrados a la política espectáculo, a la política personalizada, ¿no? Que es la era de la telepolítica. Entonces se trata de una persona contra otra y son las características de uno contra el otro, ¿no? Y el antipiñerismo es por las características que todos conocemos de Sebastián Piñera, y el antiguillerismo es porque detrás de él viene el Partido Comunista y se van a comer a la guagua, y entonces vivimos de caricatura. Entonces cuando uno se recita la caricatura quiere estar en otro nivel de la conversación y no ser arrastrado a tener que elegir entre A o B. Elige el caldo en el que vas a ser cocinado. Eso me parece que es una forma también de chantaje y es la forma en la que el sistema nos domina de una u otra manera. Si queremos cambiarlo hay que salirse de esa lógica, sentirse libre de entregarle tu poder a alguien, porque no fuiste a votar, entonces después no puedes hablar. ¿Quién inventó eso? Por favor, cada vez que uno habla, cada vez que uno opina, vote o no, está haciendo política. Cada vez que uno se pronuncia frente a los sucesos que están ocurriendo, que conversa con otros, está haciendo política.
Es que esa lógica que tiene es que si no vas a votar por uno o por otro, que participe de todas maneras en... Claro, porque en ese chantaje, de la nueva mayoría, de la nueva mayoría, es que si no vas a votar por Guille, porque es lo que hay, gana Piñera, y entonces... Eso responde a la lógica de pensar que el Frente Amplio, lo que haya más allá, es izquierda. Y es solo izquierda, porque propone derechos sociales y otras cosas. Yo no creo. Y entonces estamos de nuevo frente a 3/3, ya hay un bloque centro-izquierda y otra izquierda por allá, y está la derecha. Eso es pensar en términos de Guerra Fría. Exactamente. Justamente. Totalmente. Lo que el Frente Amplio quiere expresar como época es otra cosa, ¿no? Al frente nuestro hay dos grupos políticos en decadencia que se administran el poder formal. Por ejemplo, ¿por qué no hemos hablado como hablamos de toda la cantidad de que hemos hablado del Frente Amplio y no hablamos de los grupos emergentes en la derecha? No, porque los grupos emergentes en la derecha se sumeditaron al binominal, a la lógica binominal. O sea, Felipe Kast hubiera sido grito y plata en primera vuelta. Pero es para cuadrarse con una candidatura. No tuvo, claro, pero fue a la primaria, se cuadró dentro de, porque pensaron, a mi juicio equivocadamente, que todavía estaba muy vigente la dinámica binominal, la inercia del statu quo, y por lo tanto lo que tú quieres es crecer desde adentro para quedarte con los votos del sector, no estar penalizado porque dijeron, pero es que tú fuiste a la primera vuelta y entonces impediste que ganara Piñera y por lo tanto permitiste que siguiera gobernando la izquierda y todas esas fuerzas atávicas. Si el Frente Amplio fuera la izquierda, como tradicionalmente lo ha sido el PC, se hubieran incorporado como lo hizo el PC, se sumó, amplían la coalición. Y es un bloque, eso es pensar binominalmente, y el clivaje del sí y el no. De aquí a que lo hicieron disciplinado, ¿no? ¿Quiénes? Los del PC, ¿no? Los que más. Entonces, la idea de el leninismo en la nueva mayoría. Cómo juntamos fuerzas de izquierda, centro-izquierda para que no gane la derecha. Ese pensamiento es el que está obsoleto. Sí. Y tiene que ver finalmente con una cuestión mayor, con lo que se llama la dualidad. La física cuántica nos habla hoy día que así como había que entender de marxismo para comprender a los jóvenes en los 60, y hoy día queréis comprender la base filosófica, tú tenés que entender la física cuántica. La física cuántica dice que todo está conectado, todo está unido en red, que la dualidad es una ilusión de la mente. Las divisiones binarias que tenemos, blanco, negro, hombres, mujeres, izquierda, derecha, etcétera, son una ilusión de la mente, porque por debajo todo está íntimamente conectado y relacionado. Ahora, lo cierto es que Bachelet, y según en la nota de Marcela, se la va a jugar de lo que queda de campaña, y de hecho cada vez que tiene una actividad habla de que no da lo mismo que en gobierno. Una pesadilla. Querido, totalmente. Es que yo digo, son cosas pero elementales, o sea, son cosas de la naturaleza misma. Si nosotros tuviéramos reelección, un periodo presidencial con reelección, todo lo hecho por el presidente que va a la reelección estaría puesto sobre el tapete de la elección presidencial, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en todos los países que tienen reelección. El principal activo de una coalición política oficialista, ¿qué es lo que es? El gobierno. En un país centralista como Chile, el gobierno y las acciones de gobierno, para bien y para mal. O sea, le hacen bien a la coalición y le hacen mal a la coalición, de tal manera que el sistema de relaciones, entonces, empezar a descubrir la rueda en esto es como, o reinventarla, como hace la NASA, dicen que inventó una rueda que ya no se desinfla. No sé, yo creo que son cosas muy elementales, porque obviamente el principal activo que tiene Guillé puede ser la obra del gobierno. Y era uno de sus principales problemas cuando empezó. Exacto. Por el nivel de popularidad que estaba la presidenta. Ahora, la presidenta es una buena campañera, es una líder político con sus virtudes y sus defectos, pero nadie puede decir que este gobierno es un dechado de institucionalización en este país. Terminamos el periodo de Bachelet lleno de problemas, y de problemas importantes para el próximo gobierno de cualquier signo que sea. Por eso es tan importante la actitud proactiva que las fuerzas políticas, sobre todo las nuevas, tienen
de pronunciamientos, de decir cosas que atinjan no solamente al futuro, tal como ellos lo están viendo dentro de 20 años, sino también al presente, pues necesitamos administrar este despelote. Pues. Pero en esta foto pequeña en la que nos tiene instalada la política, Piñera transformó la elección en un plebiscito sobre la reforma y salió trasquilado. Y en ese sentido, Bachelet no, en ese sentido Bachelet gana. Por la fuerza dialéctica de la historia se transforma en actor. Justamente la elección fue una derrota para Piñera y la presidenta creció en fuerza justamente porque ella estaba arrinconado no solo su hecho, sino el diagnóstico sobre el cual basaba su accionar, y entonces ahora resucita con todo, y además que Piñera le dio pero misericordiamente, entonces ahora se la tiene que comer porque no le pueden pegar a la presidenta. En este escenario no le pueden pegar a la presidenta porque sigue siendo, pese a su relativa baja popularidad, un dique para crecer. Es decir, si quieren crecer más allá del 44 que suman Piñera y Kast, no pueden pegarle a la presidenta, entonces están amarrados de mano. Si ese es el drama Piñera en esta segunda vuelta, no tiene un eje discursivo claro, porque el que construyó se demostró fracasado para el objetivo del 50+1. Oye, pero yo simplemente para hacer otra cita literaria, ¿no es cierto? Jorge Manrique, copla La muerte de mi padre, ¿cómo se llama? Ese recuerde el alba dormida, vive el seso y despierte contemplando. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No creo. No todo tiempo pasado fue mejor, pero la discusión sobre gratuidad en la educación tiene componente de la vieja república. Si estamos discutiendo cosas en materia de salud, en materia de educación y en materia de previsión y de bienes públicos que eran conquista de la vieja república y que la dictadura desmontó, y hoy día nos parece que estamos empezando a imponer de nuevo un consenso social en torno a estos temas, cuando en realidad es recuperar tiempo perdido para partir prácticamente de cero. Entonces ahí está uno de los grandes problemas de la cercanía entre el Frente Amplio como una fuerza crítica y partidos que están en proceso de desinfle total, como el Partido Socialista, que perdió el eje total de lo que era el cambio social y no se comprometió y se jugó por la administración del sistema. Pero mira, Ricardo, voy a hacer un regalo. Mirko Macari. Para que después lo consultes para el panel que viene después de nosotros. Me lo manda Gonzalo Arenas, que fue diputado UDI, ¿sí? Tiene un sitio, un sitio web, el columnista nuestro le gustó la prensa digital, se llama El Muro, se manda una entrevista a Francisco Vidal. Si gana Piñera, dice Francisco Vidal, que el Frente Amplio cierre la boca por los próximos 4 años. Entonces el chantaje, eso es el sí y el no. Lo que tú decías recién. Sí, claro. Que si no te gusta después no reclames, o sea, si no participas. Ustedes son responsables si es que llega a ganar. No estoy de acuerdo con eso yo. Bueno, pero ese es Francisco Vidal. No, está bien, pero Francisco Vidal... Sí, es interesante porque es la tónica de los dinosaurios, pues, si es que ese es el discurso de los dinosaurios. No, pero viene allá, Francisco. Digo, claro, por supuesto, viene de ese mundo, entonces no logra ver otra cosa. Claro, sé que hay. Se nos acabó el tiempo. Lo puedes preguntar, viene ahora. Sí, ¿no? viene ahora. Se lo vamos a preguntar para que me dejes el link. Por favor, le dejo el saludo a Raúl Sor, gran amigo. Hizo un excelente reportaje, pero maravilloso reportaje para CNN sobre la guerrilla y el proceso de paz en Colombia. Sí. Es muy, muy bueno realmente. Yo lo deleité. Que es precisamente para lo que está reporteando también Fernando Paulsen en Barcelona. Entiendo que Fernando Paulsen está reporteando esto. Exacto, con la Dile que tiene la vara alta, Fernando, cuando hablas con él. Bueno, 9:29, agradecemos a Mirko Macari y a Santiago Escobar, el mostrador en La Clave. Nos volvemos a ver la próxima semana ya con Fernando Paulsen aquí sentado en este asiento. Que esté muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.